Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Nuevamente su servidor y hermano Wilmer Cacho del Ministerio Casa de Oración. Y en esta preciosa noche o este precioso día, depende de donde nos estén viendo, yo quisiera compartir con cada uno de ustedes un breve estudio básico de lo que es la Santa Biblia, por ser ella la fuente primordial de la fe cristiana y la que nos proporciona un conocimiento cierto y más amplio acerca de nuestro Dios y sus propósitos para con nosotros, los seres humanos. Y los primeros aspectos a considerar están basados en gran parte en el estudio de la bibliología, amén, la cual consiste en un análisis básico y general del libro itself, del libro de la Biblia, en sus aspectos históricos y también en sus aspectos, podemos decirlo así, técnicos. Sabemos de que la humanidad ha obtenido los primeros conocimientos acerca de Dios a través de la tradición oral, de la cual los patriarcas hebreos fueron fieles expositores o exponentes. Algunos descubrimientos arqueológicos han demostrado que la escritura existía desde la antigüedad. No obstante, según lo revelado, los datos más recientes, alrededor del año 1460 antes de Cristo, Moisés, el gran legislador del pueblo hebreo, dio inicio a los escritos sagrados de la Santa Biblia. Amén. A partir de entonces, el conocimiento que la humanidad tiene acerca de Dios lo ha adquirido por medio de la Biblia, por lo cual se ha definido que la Biblia es la fuente primaria de la teología. Y no nos asustemos cuando se habla de teología, porque teología es simplemente la ciencia que estudia las religiones, la ciencia que estudia los asuntos relacionados con Dios. Amén. Es inevitable que existen quizás otras fuentes de la teología, las cuales nos proporcionan también algún conocimiento, podemos decir así, acerca de Dios. Y creo que entre ellas están relacionadas la naturaleza, la religión y la experiencia personal. Pero estas han sido consideradas solamente como fuentes secundarias, por cuanto no nos proporcionan un conocimiento completo acerca de la personalidad divina de Dios. Por ejemplo, hermanos y amigos, a través de la naturaleza se puede deducir que, siendo Dios su creador, debe ser sin lugar a dudas un ser infinitamente poderoso, inteligente y bondadoso. Así también la religión y de la experiencia personal se pueden sacar conclusiones muy importantes con respecto a la existencia de Dios y sus actividades divinas. Amén. Pero lo más importante, hermano, es que la Santa Biblia nos confirma esas conclusiones y nos complementa la
totalidad de los conocimientos que nosotros necesitamos tener acerca de su personalidad divina. Amén. No por conclusiones, podemos decir así, basadas meramente en nuestro razonamiento, sino por la escritura divinamente inspirada. La Biblia es el único, ¿cómo se dice? Podemos decir así, el único método que nosotros podemos acudir para saber de Dios. La única se llama la Santa Biblia. Y entonces, y es por ello que pues podemos entender la gran importancia que el primer aspecto de nuestra consideración, pues en un estudio bíblico debe ser acerca de la inspiración divina en sus escritos sagrados. ¿Qué más podemos añadir? Según o seguido de otros fundamentos como lo son su carácter de permanencia eterna, algunos de sus propósitos y cómo comprender las verdades reveladas en su legado divino. Estos temas y el tema de la fe cristiana serán los asuntos a tratar en este corto estudio que vamos a tener acerca de la Biblia. Además de la definición, etimología y concepto de la Santa Biblia que precederán, digamos que así, que a los demás temas. Amén, hermano. Espero de que puedan mirar este video con el sumo cuidado y con tiempo para que así pues puedan sacarle el alimento espiritual que se necesita, el alimento espiritual adecuado para nuestra edificación espiritual, porque es importante nosotros como cristianos, como creyentes, hermanos, tener por lo menos un conocimiento básico de qué es la Biblia. ¿Me entiende? Porque sí, podemos decir que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero tiene otras terminologías que nosotros deberíamos de saber, porque además de eso somos cristianos, seguidores de Cristo, y pues tenemos que estar empapados de lo que concierne a la palabra de Dios. Ahora pues quiero continuar con la siguiente exposición de la definición de etimología y concepto de la Santa Biblia. Ante todo, hermanos, quiero aclararles a los que nos están viendo de que ninguna de las definiciones y conceptos dados en este estudio son de carácter absoluto, ¿ok? Simplemente estoy tratando de compartir lo que a mí se me compartió en su debido tiempo. Amén, hermano. Existen otros métodos. Existen otros métodos de teología en los cuales nosotros podemos pues aprender también de la Biblia. Pero todos, déjeme decirle que todos giran alrededor de la misma verdad expresada por los demás temas. O sea, de que la Biblia no se contradice en otras palabras. Amén, hermano. Déjeme decirle ahora que la definición, cuando hablamos de la Biblia, la definición de la palabra la Biblia es un tratado literario acerca de cómo se relacionó Dios con los hombres en diferentes épocas, diferentes lugares también.
Y estas características convierten al sagrado libro en una autorrevelación de Dios para la humanidad o para nosotros. Amén. El concepto de etimología, déjeme a ver, quiero acordarme bien, el concepto de etimología, el término Biblia precede la palabra griega biblión. Libro, que quiere decir libro, rollo, escrito, expresada en plural, significa conjunto de libros. Sí, biblión, sí. Amén. Ahora, el concepto de la Biblia es, por tanto, un conjunto de 76 libros breves escritos por diferentes autores bajo diferentes títulos. Su contenido tiene tres características principales, que son historia, didáctica y profecía. ¿Estamos aquí, hermano? Ok, vamos siguiendo entonces. Ahora, el contenido histórico de la Biblia. ¿A qué nos referimos con ese concepto del contenido histórico bíblico? Pues este contenido histórico bíblico comprende dos grandes etapas principales, las cuales la primera consiste en un preámbulo de la segunda. Esta primera sección histórica incluye un breve relato de la creación del universo y del orden cosmológico del mismo. Contiene el origen del hombre, los animales, el origen de las plantas, un breve resumen histórico de los descendientes del primer hombre hasta el patriarca Abraham. Incluye también el relato del diluvio universal. También la misma cumple el objetivo de revelar a la humanidad la existencia de Dios como creador de la vida y del hombre mismo, así como de todo el universo y las leyes que lo rigen. Entonces se puede o se pone de manifiesto la relación de Dios con el ser humano y su propósito divino para con este. Déjenme ver qué más podemos agregar. Así como su fatal caída o falla moral, conocida como el pecado original. El relato además refleja varias reseñas simbólicas de un plan de redención para la humanidad con el fin de resucitarle, o no vamos a decir resucitarle, creo que esa palabra ahí no encaja, creo que mejor encaja con el fin de restituirle su derecho opcional de vida eterna como integrante del reino de Dios. No es fácil recordar todas estas cosas, lo que siempre necesito estar dando breves repasos, porque hace como un par de años, cuando fui a la escuela a aprender un poco de teología, es que me enseñaron todas estas cositas, y yo sé de que pues yo tuve que pagar para recibir esas clases, y yo he sentido en mi corazón compartirla todo lo poquito que se me puede venir a la memoria para que le puedan servir a otras personas también a tener un conocimiento básico de lo que es la palabra de Dios. Amén. Así que por favor me tienen un poco ¿cómo se dice?, de paciencia, porque en vez voy a tener que parar un poco para acordarme
para acordarme de ciertas palabras, el significado de ciertos conceptos. Amén. Entonces seguimos, hermano. Entonces la segunda etapa, que ya hablamos, ya hablamos de la primera etapa de lo que la Biblia habla. Ahora, de la segunda etapa o sección histórica, comienza con el llamamiento y escogimiento de Dios a Abraham, cuando aún tenía, creo que si no me equivoco, tenía Abraham 65 años de edad. Sí, eso está en Génesis 12, del 1 al 4. Luego continúa la historia de sus descendientes, los cuales se conocen como el pueblo hebreo, el pueblo escogido de Dios. El relato comprende desde alrededor del año, creo que esos años porque hay años que cuando se ponen en los libros históricos, como que si los ponen al revés, pero me acuerdo de que el año decía era el 2100, no sé si es 210 hasta el 430 antes de Cristo, desde el patriarca Abraham hasta las profecías de Malaquías, para cumplir con una detallada relación histórica del origen y desarrollo del cristianismo, que se extiende alrededor de 60 años del primer periodo de su existencia, a partir del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Hay que esas cosas, pues bueno, usted puede retroceder el video por si usted pues quiere escribir esas fechas, porque es importante esas fechas memorizarlas. ¿Entiendes? Ahí te puede retroceder el video y con tiempo ahí pues ir haciendo sus apuntes. Y seguimos entonces con este relato histórico del que estábamos hablando, ¿verdad? Que es la segunda etapa del relato histórico del cual está complementado la Biblia. Y este relato histórico sienta las bases del plan de redención de Dios para la humanidad. Para ello se requería de la intervención de varios factores fundamentales, los cuales constituyeron tres grandes promesas de Dios para Abraham, quien fuera escogido como precursor de tan excelso plan divino. Tres promesas se le hicieron a Abraham, hermanos. Tres promesas. Y esas tres promesas se cumplieron. Y la primera de las promesas consiste en multiplicar su descendencia hasta convertirla en una gran nación. Esta revela el relato de la humanidad, la existencia del Dios verdadero, mediante una vida rendida en obediencia incondicional a su voluntad divina, y los grandes milagros y maravillas que el Supremo Creador haría entre ellos. Amén. La segunda promesa consiste en que todas las familias de la tierra vendrían a ser benditas a través de su simiente. Esto se debe a que de su descendencia procedería el Redentor de la humanidad, ¿ok? Conocido también como el Mesías. Ahora, la tercera promesa consiste en que sus descendientes poseerían la tierra de los cananeos, conocida posteriormente como la Palestina, donde Dios lo había destinado a vivir a Abraham como peregrino durante el resto de su vida. ¿Ok? Esto se debe a que dicha nación estaría ubicada en un estratégico punto geográfico que entrelazaba el cruce de ¿cómo decía el maestro? El cruce, o sea, de que
ahí en Israel está el acceso para, para los tres grandes continentes, como por ejemplo el continente europeo, el continente asiático y el continente africano, donde el conocimiento acerca de Dios podría ser transmitido más ampliamente y su posterior mensaje mesiánico de salvación y vida eterna, lo que inicialmente tendría su fundamento simbólico en las prácticas religiosas de dicho pueblo. ¿Amén? Todo lo relacionado con esta sección histórica, mis queridos hermanos y amigas, estuvo intencionalmente dirigido al cumplimiento exacto de estas tres promesas que le hizo Dios a Abraham. Y la misma incluye sus peregrinaciones y la de sus primeros descendientes en tierras de Canaán. También la esclavitud de sus herederos en Egipto, la liberación bajo el liderazgo de Moisés, la marcha de conquista hacia Palestina, las diferentes manifestaciones de Dios durante esa trayectoria, la institución de la religión judía también, eso dio paso a eso, no podemos negarlo. Las guerras de la conquista, la toma y posición de la tierra prometida. Amén. El establecimiento de su reino también. Sí, el establecimiento de su reino. Y qué otra cosa podemos agregar. También que las diferentes etapas de reinado. Sí, todo eso pasó en... todo eso lo relata. Diferentes etapas de reinado, conflictos internos y externos, guerras, victorias y derrota, la apostasía religiosa, el surgimiento y proclamación de los profetas, el cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia, su liberación y restablecimiento nuevamente a su nación, restauración religiosa, reconstrucción del templo, de la ciudad y sus muros, luego de un periodo de silencio histórico alrededor de 400 años. Prosigue con el relato detallado del nacimiento de ¿quién? De nuestro Mesías, de Jesucristo, el Mesías y Redentor divino, quien se ofreció, hermanos y amigos, a sí mismo en sacrificio expiatorio para redimir a la humanidad de su condición de pecado. Y ese relato hace énfasis en su nacimiento, ministerio, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, seguido de la historia de la iglesia hasta alrededor de 30 años, sí, 30 años después de los escritos últimos de los, sí, no, déjenme ver, alrededor de, eran 20 o 30, sí, alrededor de 30 años después de estos últimos acontecimientos, y concluye con la revelación apocalíptica del apóstol Juan. Creo que, si no me equivoco, hermanos, alrededor del año 90 después de Cristo. Amén. Ahora quiero hablar un poco del contenido didáctico de la Biblia. Este contenido didáctico comprende desde las enseñanzas morales contenidas en las leyes, las profecías y los libros poéticos, hasta las del Señor Jesús,
y los apóstoles de la iglesia después de él. El mismo contenido tiene un gran realce, el contenido didáctico tiene un gran realce en las normas morales y religiosas que conducen a la humanidad a someterse al plan de redención para salvación y vida eterna en gloria. Bueno, espero de que este comienzo de este estudio de la Santa Biblia sea de gran bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido, como lo ha sido grandemente para mí, y que este es algo que yo no me puedo quedar con esto, porque Dios no permitió que yo lo obtuviera para yo ser egoísta con esto y quedarme con esto. No, esto es para que yo lo comparta, porque sé de que hay cosas que nosotros como creyentes deberíamos de saber, pero no todos tenemos esa dicha de poder llegar a o llegar a obtener esa oportunidad, que se abran esa puerta para poder uh, ir a un instituto a estudiar. No para ser profeta ni para ser, porque muchas, o para ser maestro, para ser pastor, porque muchas veces la gente confunde las cosas. Por eso no me gusta tanto estar hablando de que asistí a escuela bíblica para estudiar la Biblia, porque la gente piensa de que uno va a esas escuelas o esos institutos para que le enseñen a uno a predicar, para que te enseñen a profetizar, para que te enseñen a enseñar, para que te enseñen a pastorear, y no, eso no te lo enseñan ahí. Eso es algo que Dios te lo da. Lo que uno aprende en ese instituto es Biblia. De ahí se estudia a Dios, se estudia la palabra de Dios. Amén, hermano. Pues entonces, dicho esto, vamos a continuar con el estudio, y ahora pues quiero tocar el contenido profético de la Biblia. Este contenido profético de la Santa Escritura, mis queridos hermanos, comprende desde las disertaciones de los primeros profetas hasta las predicciones de nuestro Señor Jesucristo, concluyendo con la revelación apocalíptica del último libro del Nuevo Testamento. Quiero especificar, mis queridos hermanos, que la Biblia es calificada como santa. Santa Biblia, para resaltar el carácter de su naturaleza literaria, hermano. Pues ella o la Biblia contiene ¿qué? La palabra de Dios escrita. Y así como Él es santo, también lo es su palabra. Amén. Por lo cual sus enseñanzas nos hacen un constante llamado a una vida de santidad o libertad de pecado, según lo declaran las Escrituras en Romanos 6:22. ¿Estamos aquí, hermanos? Seguimos. La Biblia es llamada también la palabra de Dios. Estos conceptos son importantes saberlo, porque hay veces que a uno le preguntan por qué esto y por qué aquello, y uno como conocedor de supuestamente la palabra de Dios, seguidor de Jesucristo, estamos supuestos a dar una respuesta cuando se nos hacen preguntas sobre nuestra creencia, sobre nuestra fe. ¿Entiende? Entonces la Biblia es llamada también la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Mientras que, porque hay una versión hebrea, y a esa versión hebrea, la cual contiene solamente el Antiguo Testamento, no le llaman Biblia, sino le llaman Tanakh, del hebreo Tanakh, así nos decía el maestro. Recuerdo que me podía yo reír cuando el maestro decía esas palabras hebreas, cuyos escritos
se clasifican en tres grandes divisiones conocidas como la ley, los profetas y los salmos. Amén. Ahora bien, vamos a hablar ahora un poco de las categorías de las enseñanzas bíblicas. Las categorías de las enseñanzas bíblicas. Las enseñanzas o doctrinas, que es lo mismo, enseñanza, doctrina quiere decir lo mismo, de la Santa Biblia se dividen en tres categorías principales, hermanos. Tres categorías. Ahora, ¿cuáles son esas tres categorías? Son esenciales para la salvación del alma, número 1. Son estudios muy profundos, número 2. Y número 3, misterios, son misterios divinos, no ocultos, no hay un misterio oculto, ¿no? Misterios divinos. Amén. Ok. Entonces, vamos a desglosar cada uno de estas tres categorías principales, las cuales son, en primer lugar, las enseñanzas para la salvación del alma. Estas son tan sencillas y claras, hermano, que hasta los más simples las pueden entender. Ahora, no obstante, estas enseñanzas proporcionan un conocimiento suficientemente amplio acerca de Dios y una exposición bien definida del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora con la categoría número 2, que son estudios profundos, habíamos dicho. Amén. Ok. Estos estudios profundos requieren de un análisis minucioso, detallado y complejo acerca de todo el contenido de las escrituras o de cualquier tema comprendido en ellas. Antes de definir el tercer punto, que son misterios divinos, quiero decirle algo, hermanos, que si usted es una de las personas interesadas en este estudio y usted sigue la secuencia de este estudio, le aseguro de que vamos a aprender juntos mucho, vamos a aprender bastante cosas importantes que nosotros necesitamos saber para que nosotros podamos entender mejor la palabra de Dios y así podamos edificarnos de la manera correcta, y cuando nosotros tengamos que edificar a otro, lo vamos a hacer también de la manera correcta. Amén. Porque hoy no vamos a hacer todo el estudio, solo estamos comenzando. Entonces yo creo que un día por medio, o como el Señor lo pone en mi corazón, vamos a ir siguiendo la secuencia hasta que terminemos todo el estudio. Es un estudio largo. Acuérdese que la Biblia es un libro largo de 66 libros y vamos a tratar de cubrirlos casi todos si podemos. Amén. Ahora volvamos para atrás entonces a nuestro estudio, que era la categoría de ¿cuál? Que son misterios divinos del Señor. Ahora, estos misterios divinos comprenden algunas porciones de los escritos sagrados, cuya comprensión está fuera del alcance de la mente humana. La exégesis más conocida lo atribuye a las cosas secretas de Dios, según Deuteronomio 29:29. ¿Okay? Que lo revelado es para nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, para que alcancemos salvación, y lo secreto le pertenece a Dios. Amén. Ahora pues abrimos un paréntesis para hablar de los idiomas originales de la Biblia.
La Biblia fue escrita originalmente en los idiomas hebreos, perdón, let me take that back, porque lo dije como con plural, hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y parte en arameo. Yeah. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Posteriormente se hicieron traducciones al latín, alemán, al español, a cientos de idiomas y dialectos. Por eso es que la Biblia está en todos lados y en todas partes, a todo color. Amén. Ahora, ¿dónde fueron los lugares de redactación de la Biblia? ¿A dónde pasó eso? ¿A dónde pasó toda esa historia? ¿A dónde se escribió a dónde se escribieron esas palabras? ¿A dónde se escribió ese libro? Los escritos bíblicos se llevaron a efecto en Arabia, Palestina, Babilonia, Asia Menor, Macedonia, Grecia, si no me equivoco, creo que Italia también, y posiblemente en Egipto y la isla de Patmos, aunque la mayor parte de estos escritos se produjo en Palestina. ¿Cuáles son las divisiones de la Biblia? ¿Cuáles? Porque acuérdense que estamos cogiendo un curso de la Biblia, pero todavía no hemos abierto la Biblia, estamos redactando la Biblia, todavía la tenemos cerrada, ¿ok? Así de que tengan mucha paciencia, que todavía no la hemos abierto, estamos describiendo lo que es el libro, pero todavía lo tenemos ahí cerrado. Queremos saber qué es lo que vamos a estudiar, queremos saber el contenido de lo que nosotros vamos a meternos en la mente y en nuestro corazón. De eso estamos hablando ahorita. Este es como un, ¿cómo se le llama esto? Cuando uno comienza algo, se me olvidó la palabra correcta para decir, una presentación, vamos a ponerlo así, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las divisiones de la Biblia? La Biblia está dividida internamente en dos porciones principales conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y comprende el relato de la historia sagrada del periodo enmarcado antes de Jesucristo, mis queridos hermanos. En el mismo se registran tres grandes estructuras literarias reconocidas como libros históricos, libros proféticos, libros poéticos. El Nuevo Testamento solo contiene 27 libros y comprende el relato sagrado a partir de Jesucristo, y el mismo se registran en el Nuevo Testamento 4 porciones literarias principales reconocidas como los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas Apostólicas y por último el Apocalipsis. Además de esta división y del fraccionamiento por libros, la Biblia está dividida también en capítulos y versículos. Según datos históricos, nuestra actual división en capítulos debió haber sido iniciada en el siglo XI. Yo creo que la persona se llamaba, creo que es Lanfranc.
que era un consejero de Guillermo el Conquistador. En los, estamos hablando de mucho tiempo, estoy tratando porque fue, como les digo, ya días que cogí estas clases y siempre trato de familiarizarme con los nombres porque es importante, pero ahorita se me viene a la cabeza, pero sí, así se llamaba el personaje Lanfranc, y era consejero de Guillermo. Este proceso fue desarrollado y llevado a cabo en París por Stephen Lambton, que era un profesor en creo que era, no sé si era una escuela o un instituto, quien llegó a ser arzobispo de Canterbury, decía el maestro. Canterbury. Amén, hermanos. Ya casi terminamos con el comienzo de este estudio. Déjeme complementar esto. El uso actual de la numeración de versículos para toda la Biblia fue popularizado, déjeme ver, se llamaba, por Robert, y el apellido creo que era Robert Steene. En el 1551, él publicó el Nuevo Testamento griego y 4 años más tarde publicó la Biblia completa en latín. En ambos casos, los números de los versículos no figuraban en el texto bíblico, sino al margen. ¿Me explico? O sea, de que los textos no estaban así como ahora, que está el capítulo y después está la lectura y está el versículo 5 y después sigue el versículo 6, así. Antes no estaban así. Y cuando se hicieron así como lo tenemos ahorita en la actualidad, nosotros en nuestra Biblia, eso fue en el 1565 por Teodoro de Beza. Sí, él fue que inscribió los números de los versículos en el interior del texto, así como lo tenemos nosotros ahora en la actualidad. Amén. Ahora, hermanos, quiero hacer el conocimiento a todos aquellos que pues quieren echarle ganas a estudiar este sagrado libro que es la Biblia, que también contiene características de la poesía. La Biblia también contiene características de la poesía hebrea en casi todos los libros del Antiguo Testamento. Para ello, vamos a hablar de eso a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Espero en el Señor de que esta información sea para edificación a cada uno de nosotros o a cada uno de aquellos pues que quieran aprender los conceptos básicos de la Sagrada Escritura para poder tener una mejor comprensión y así poder ser mejor edificados y poder también estar en un mejor nivel para poder edificar a otros en relación en cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Sobre tenemos que saber qué es lo que estamos hablando, de qué estamos hablando, para saber cómo lo vamos a hablar, cómo lo vamos a interpretar. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga. Aquí su hermano y servidor, Wilmer Cacho, del Ministerio Casa de Oración. Y nos vemos en la próxima clase
de esta enseñanza de la Santa Biblia. Amén.